Buen día, ¿cómo están? Buen Están día. sumando otros compañeros ya. Vamos a estar todos. Acá llueve torrencial, hace poco rato salgo nadando. No sé cómo está ahí, pero acá es impresionante lo que llueve.
Bueno, buen día nuevamente. Estén bien. Empiezo con la lista. Si saben que alguien llega tarde o se conecta tarde por algo, me dice. Martina Acosta, Acá, Lucas Aipurú, Acá, Ingrid Almeida, bien, Ingrid. Andrés Alves, Acá, Emilia Amarilla, acá, Tamara Arambillete, acá, Bruno Aizpasoró, que me escribe ahí presente, Bruno, muy bien. Mariana Balda, acá, Valentino Berta, acá, Melina Calvete, acá, Caroline Cambio, acá, Franco Cardoso, acá, Gabriel Corvo, acá, Sol Correa, acá, Bruno Correa, acá, Federico Correa, acá, Faustino de León, acá, Priscila Delgado, acá, Priscila Delgado, Benjamín Durán, ahí está Durán, Tiago Enrique, Enzo Fagundes, acá, Francesco Fasalari, parece que lo había visto a Fasalari por ahí. Ahí presente en el escribió. chat, pues. Sí, 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 ya vi. Macarena, acá, bien. Julieta Fernández, Santiago Glatti, Acá, Sofía Gómez, acá, Julieta González, acá, Antonella González, presente, Tomás Walde, presente, Bruno Lezama, Santiago Linares, acá, Ana Beatriz Lucero, acá, Sofía Morales, Sofía Morales, ¿no? Jessica Nievas, yo le pongo falta porque creo que no, en realidad no figura, pero tiene que perder por falta. Ana Clara Pereira, ahí está. Sofía Rodríguez Molina. acá, Luna Rostán, acá, Diego Russo, ahí se va a unir Valeria Pichera, Diego Russo está ahí. Valentín Salomone, acá, acá, Mailén Sena, acá, José Sención, presente, Sofía Silveira, acá, Eliana Sosa, presente, María Valeria Techera, acá, Matías Umpierres, acá también, Valentín Vega, acá, ahí Bruno Díaz se salió, vamos a meterlo. Valentín está, María Pierina Bernengo, acá, Miranda Viera, acá, bien, compañeras de enfermería. Catalina Coe, acá, Santiago García, está ahí. Melina Graña también. Julieta La Cruz. Daniela Orestein. Sofía Rodríguez Doreste. Estaba por ahí, Sofía Abigail.
Ahí está. Sí, Julieta, no tenés falta ahí que me escribió que se había salido. No. Te había visto, pero bueno, después te había sido. Bueno, Sofía está. Victoria Rodríguez. Presente. Esteban Cerrón. Esteban, ¿no? Sí, profe, acá. Bueno. Y Victoria Cini, que la vi por ahí. Victoria. Acá, profe. Muy bien. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito lo de las variables. Estuvimos haciendo ejercicios el otro día y vamos a hacer otros ejercicios de variables y población. Si nos da el tiempo, vamos a ver variables completas, pero quiero que practiquen un poquito más con estas variables. Un segundo que voy a abrir la presentación, que ya vimos. Teórico 7. Como yo. Bueno, entonces nosotros dijimos que las variables, dependiendo de su naturaleza, iban a ser cuantitativas, que eran numéricas, que yo podía obtener todos los números posibles. Miren que alguien me escribió. Sí, Bruno, te puse presente. Vi que saliste y que volviste a entrar. Entonces, dependiendo de la naturaleza, decíamos que eran cuantitativas, ¿verdad? Las podíamos contar. ¿Sí? Y las que tenían una cualidad, una descripción, como por ejemplo la profesión, el sexo, el grupo sanguíneo, habíamos visto el ejemplo de los mamíferos, aves y reptiles, o sea, las diferentes especies de animales, todo lo que sea una cualidad, que no sea un número, es cualitativa, y las cualitativas son discretas porque toman solo un valor posible. Dentro de las cuantitativas decimos que podían ser continuas o discretas. ¿Se acuerdan por qué decíamos que una variable podía ser continua cuando eran numéricas? ¿Sí, Santiago? Porque podía tomar todos los valores en números enteros. Y los continuos a su vez tomaban valores decimales también, ¿verdad? Entonces las discretas eran solo números enteros, la edad en años, un número de hijos, tenía un hijo y medio. En cambio, cuando eran continuas tomaban un número decimal. Teníamos un esquemita acá en el cual en las continuas podía ser 0,1, 0,2, etc. Y esto dependía más que nada del aparato, del instrumento, la herramienta que yo tomo ese valor. Por ejemplo, la glicemia, cuando le tomamos la glicemia a una persona en sangre, ya sea con el aparatito que nos pinchamos el dedito o cuando hacemos una extracción, ¿verdad? Y la enviamos al laboratorio, el valor es con coma, ¿tá? Entonces ese valor de 90,1 es un valor continuo, ¿verdad? Hay números intermedios entre los números enteros. Cuando era discreta no existía la posibilidad de que hubiera números intermedios entre 1 y 2, 3 y 4, ¿tá? Una persona tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, el número de salas de una universidad son 1, 2, 3, 4, no hay una sala y media. ¿Tá? Y también las variables, dependiendo del lugar que ocupaban, en la proposición, como por ejemplo en un estudio teníamos variables independientes y variables dependientes. Cuando hablábamos de la variable independiente no dependía de otra para que estuviera presente. Por ejemplo, cuando eran factores de riesgo y enfermedad, el factor de riesgo es la variable independiente y la enfermedad es la variable dependiente. Depende de que se presente porque el paciente estuvo expuesto a ciertos factores de riesgo. Y después, dentro de las variables, eso, digamos de las confusoras, dijimos que para que lo supieran nomás, también una cosa que hacemos es medirlas en diferentes escalas de medición. De acuerdo a la que tiene mayor precisión, que me permite hacer cuentas y demás, es como va. Entonces la nominal es la de menos precisión y las variables de razón o proporción son las de mayor precisión. Tanto la variable de intervalo como de razón son solo para variables cuantitativas.
La variable de intervalo cuantitativa que nosotros vamos a ver, el único ejemplo en la salud y en esta clase, va a ser la temperatura corporal en grados Celsius, ¿tá? Porque es una variable que se dice que no tiene un cero absoluto y que no, que admito ahí una compañera, y bueno, no podemos decir que 40 es el doble de 20 y demás, pero lo tienen que acordarse de la variable de intervalo, la temperatura corporal, nada más. Y las variables de razón, para todas las variables cuantitativas, porque me permite hacer divisiones, restas, proporciones, tasas, razones. En cambio, las variables nominales lo que hacían era, bueno, nominar sin un orden para diferenciarlas de las ordinales. Simplemente nominan, como era el sexo femenino o masculino. Las variables cualitativas, estas sin orden, bueno, podían ser dicotómicas, tenían dos opciones, el sexo femenino o masculino. O más de dos opciones multicotómicas, como son los grupos sanguíneos, las especies animales, etcétera, las profesiones, ¿tá? Hay muchas opciones, más de dos. La ordinal generaba un orden, podía ser un orden de menor a mayor, o el ejemplo que vemos en salud, un orden de gravedad como es el estadio del cáncer. Siempre, recuerden el ejemplo, el estadio del cáncer, por más que tiene números romanos, es una variable cualitativa y habla del orden de menor a mayor o del grado de gravedad. Una persona que tiene estadio 3 está más grave que la del estadio 1. La variable de intervalo, dijimos que es la temperatura corporal en escala de Celsius, y la variable de razón es la del nivel de más alta precisión, en la cual puedo hacer todas las cuentas matemáticas, parte de un cero absoluto, y son todos los valores que podemos decir, bueno, peso, talla, glicemia, presión arterial, colesterol en sangre, etc. Y un ejemplo que vimos y que hoy vamos a hacer un ejercicio igual, es que la variable nunca cambia su naturaleza. Por ejemplo, la edad siempre va a ser cuantitativa, porque la edad es el número. Lo que yo puedo hacer es, al momento de presentar mi variable, operacionalizarla y decir que la voy a medir en cierta escala de medida. Si yo simplemente pongo los números de las edades 30, 50, 60, la escala de medida es de razón, ¿verdad? Pero yo puedo agruparla también por un orden, dándole niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, o hablar de menores de edad y mayores de edad. Entonces yo le doy un orden, la variable sigue siendo cuantitativa, lo que me cambia es la escala de medición, pasa a ser ordinal. Y si hablo de mayores de edad y menores de edad, los estoy nominando, pero sigue siendo cuantitativa. Acuérdense de eso, porque el detallecito que van a tener que va a decir cualitativa, y si la variable es la edad, es cuantitativa porque es un valor. Igual que vimos con la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial, el instrumento que la mide, nos da números. Entonces es una variable cuantitativa continua porque nos da números decimales, ¿verdad? Y yo la puedo medir con una escala de razón cuando pongo las cifras de presión arterial, o la puedo medir en un sentido ordinal y clasificar a los pacientes, después que les tome la presión, en pacientes hipotensos, o sea, baja presión, normotensos o hipertensos. Y también clasificarla en nominal o patológica, ahí la estoy nominando, la estoy dividiendo a los pacientes que tienen una presión normal. Yo voy a aclarar hasta dónde considero qué valor es normal y qué valor es patológico. ¿Ah? Bueno, por aquí sería el repasito de hoy. Tenemos el ejercicio 9, que se lo subí al Zoom. Ya se los voy a presentar acá. Al Zoom, pero no, al Moodle, quiero decir. No sé si sobrevivo acá con lo que llueve, pero es impresionante. Bien, el ejercicio 1, acá no es solo que identifiquen y clasifiquen la variable, sino también le puse algo de población y muestras. ¿Se acordás que lo vimos? Pero no los ejercicios para calcular la muestra, sino que ustedes identifiquen la población. Vamos a hacer el 1 juntos, por ejemplo. Se realiza un estudio para determinar los niveles de hemoglobina en sangre. O sea, los niveles de hemoglobina en sangre es la variable, ¿verdad? Le pongo números a propósito para que vean que tienen coma. Entonces, una variable cuantitativa continua. En lactantes de 3 meses de edad alimentados exclusivamente al pecho materno. Esa es la población en la que estoy trabajando, en lactantes de 3 meses de edad alimentados exclusivamente a pecho materno.
Esa es la población. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de población? Hablábamos de todo el universo de estudio. Acá no me dice que es un grupito de lactantes, me dice, bueno, no me dice tiempo y persona, ¿no? Pero bueno, es un resumen. Pero sí me dice que es en los lactantes de 3 meses de edad alimentados exclusivamente de leche materna. Entonces, esa es la población, el universo de estudio. Si me dijera 22, por ahí un ejemplo por ahí, 22 lactantes de los que consultaron en la policlínica, bueno, sí, ahí es una muestra, ¿tá? Es una parte de esos lactantes que consultaron en la policlínica. Acá me dice como que es toda la población. Entonces, bueno, que se clasifique la variable según tipo, que ya la clasificamos, escala de medida de mayor precisión. Si son números con comas, cuantitativa, continua, y la escala. ¿Cuál es la escala de mayor precisión cuando yo tengo todo en número y puedo hacer todas las cuentas? ¿Nominal, ordinal, de intervalo o de razón? ¿De razón? De razón, muy bien. ¿Ah? Después, en el 2, tienen los estadios del cáncer. Recuerden que por más que son números, qué tipo de variable es. También tienen que identificar la población y la muestra. Clasificar la variable según tipo y escala de medida. En el 3 habla del número de personas que viven en un paraje, ¿no? Les da valores, tienen que identificar la variable de estudio, el tipo y la escala de medida. En el 4 nos habla de una consulta en una policlínica y las edades de los pacientes, ahí es la variable, ¿verdad? Y primero, bueno, nos presenta todas las edades y después los agrupa en niños, adolescentes, adultos y adulto mayor. Ahí les pido que clasifiquen la variable, que va a ser siempre una sola clasificación, o es cuantitativa o es cualitativa, y que me digan las escalas de medición en ambas modalidades, cuando la presenté todos los números y cuando presenté como niño, adolescente y adulto mayor. En la 5, los pacientes según el sexo, bueno, ahí ya van a identificar la variable. Y en la 6 tenemos el ejemplo que vimos ahí de la presión arterial. Hay dos formas también de presentarla. Presento los números, ¿verdad? Que controlo con el aparatito de glicemia, y también otra forma de presentarlo es en hipoglicemia, normoglicemia e hiperglicemia. Estos numeritos que hay acá es que hay 2 pacientes con hipoglicemia, 4 con normoglicemia y 3 con hiperglicemia. ¿Ah? Simplemente eso a veces los confunde eso. Es como lo agrupé. Yo lo que me interesa que clasifiquen es agrupándolo en hipo, normo, hiper, qué tipo de medición estoy haciendo con esa variable. ¿Ah? Dejo de compartir, lo tienen en el Moodle y le armo los grupos para que hagan el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. 52, 50. Por 8, 48. Estoy viendo cuántas salas le hago. Bueno, ahí.